Yo quiero compartir un tema que Pablo nos enseña a través de una carta que él escribe a los filipenses. Y él escribe estando preso en Roma. Si ustedes conocen, hermanos, yo les digo hoy que durante el ministerio de Pablo él pasó más tiempo de su vida preso que fuera. Y pasó preso por predicar la palabra de Dios. Pero él aprovechó todo este tiempo que estaba dentro de la cárcel para escribir toda esta palabra que tenemos hoy a nuestro alcance. Y él escribe esta carta a los filipenses, que no es tanto doctrinal, sino es más bien una carta de agradecimiento, porque ellos le ayudaron mucho, hablando económicamente, en el ministerio que llevaba adelante Pablo. Entonces Pablo, muy agradecido por los filipenses, él escribe esta carta y a la vez aprovecha para animarlos y exhortarlos en su fe. Y también Pablo les brinda instrucciones sobre cómo vivir como cristianos, enfatizando la alegría en Cristo, la importancia de la humildad, la unidad en la iglesia y la superación de las dificultades a través de la fortaleza que se encuentra en Cristo. Y yo he tomado en esta mañana este tema que se encuentra en el capítulo 4 de Filipenses, en dos versículos que son muy conocidos, ¿sí? Para hablar sobre lo que es el afán o la ansiedad, porque es bastante preocupante lo que está pasando hoy en día, incluso en nuestras vidas, por todo lo que sucede en nuestro país y todo lo que viene sucediendo en nuestras vidas. Si ustedes han mirado las redes sociales, ahí dice, por nada estáis afanosos. Entonces ese es el tema que se va a compartir hoy. Vamos a la palabra. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Escuche lo que dice. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dos versículos muy conocidos. Yo creo que muchos de ustedes lo saben ya de memoria, pero que muy pocos ponen en práctica. Es una realidad. O sea, lo conocen, pero no lo están poniendo en práctica, y me incluyo yo. Porque aquí está hablando exclusivamente de la oración. Y no quiero ser ligero al tomar estas palabras que el apóstol Pablo escribe, ni superficial para predicar este pasaje. ¿Por qué? Porque hay situaciones bastante complejas y difíciles que vivimos nosotros, que son tan fuertes que nos llenan de temor y ansiedad. Nosotros humanamente no podemos soportar todo lo que nos está pasando. No podemos enfrentar sin la ayuda de Dios. Siempre van a existir situaciones de la familia, en el trabajo, en las finanzas, en el matrimonio, en la salud, con los hijos. Siempre. Es inevitable. Todos tenemos o vamos a tener problemas, unos más que otros. Se presentan oportunidades y a veces tomamos malas decisiones. A veces queremos cumplir metas y no las pudimos cumplir. Entonces nos sentimos defraudados por nosotros mismos y entramos en el afán y la ansiedad. Por eso no quiero ser liviano al tratar este tema. No quiero ser simplista. El texto que esta mañana leímos es una invitación a no dejarnos llevar por la tentación del afán y la ansiedad. Téngalo presente. A eso
nos lleva a esta enseñanza. Pero ¿por qué caemos en estas dos cosas? Normalmente suceden cuando nuestros corazones comenzamos a descuidar o a pensar que Dios ya no tiene control de nosotros. Comenzamos a desconfiar de la provisión, de su protección. Más adelante vamos a ver que Dios tiene cuidado de nosotros en todo. Y cuando dudamos, ya no es que nuestra fe está puesta en Dios, sino más bien en nuestras capacidades. Y como ya les dije al principio, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, nunca vamos a avanzar a superar. Es imposible. La misma Biblia nos enseña que, apartados de Él, nada podemos hacer. Y es lo que sucede cuando empezamos a vivir esa incredulidad o nos olvidamos que somos hijos de Dios. Estamos siendo movidos por nuestras capacidades y podemos caer en eso que está diciendo el apóstol Pablo, en el afán, en la ansiedad, el desespero, porque ya no es la fe en Jesucristo, sino es la incredulidad la que comienza a gobernar en nosotros, y por lo cual caemos en este afán. Y quiero enseñar primeramente y dar dos conceptos, porque hay muchos conceptos de lo que es la ansiedad. La ansiedad es un estado de intranquilidad interior, una sensación de gran inquietud mental y emocional. No podemos estar tranquilos, es imposible. No podemos pensar bien, no podemos hacer las cosas bien. Otro concepto, la ansiedad es un estado de preocupación y desesperación de la mente y del corazón. Eso es. Y el afán no hace distinción de personas. Todos estamos expuestos, el pobre, el rico, el joven, el anciano. Todos pasamos por eso. El afán no hace excepción de personas. Por eso nadie estamos libres. La jovencita se desespera porque su papá no le da permiso para salir con sus amigos. ¿Es así o no? El joven se desespera porque su novia, no sé, no es como él quería a lo mejor. Muchas cosas. El que está enfermo va ante el médico y se desespera porque no sabe qué dirá el médico, cuál será el diagnóstico. A lo mejor es cáncer, van a pensar. Pero a todo esto, ¿qué va a decir el apóstol Pablo? Por nada estáis afanados. Eso lo va a decir. O el jefe o el compañero de trabajo te hace la vida imposible y hace que estemos intranquilos, nerviosos, al extremo de levantarnos y ya no querernos ir a trabajar. Y más bien se convierte en un martirio. Muchas cosas más. A todo esto, ¿qué va a decir Pablo? Por nada estéis afanados. O porque tu cónyuge ya no quiere ir a la iglesia, o no te obedece, ya no quieren escuchar la palabra de Dios, o tus hijos están indiferentes, a lo mejor rebelde. Igual Pablo les diría, por nada estéis afanados. La crisis social, económica, ¿a qué nos puede llevar? A la desesperación, al miedo. Porque es verdad, estamos viviendo una crisis. No hay seguridad en la calle, no hay seguridad en este país. Y si no nos agarramos de Dios, podemos caer en esto, en la ansiedad. Y muchos pueden decir, Dios no existe, Dios no me escucha.
y se desesperan, caen en depresión. Cuando uno pasa todo esto, el mundo, cuando hablo del mundo es aquellos que no lo tienen a Dios en su corazón. ¿Qué diría? ¿Pero por qué te pones a sufrir? ¿Qué sacas con sufrir? ¿Qué sacas con preocuparte? Con sufrir o preocuparte no vas a solucionar nada. Y suena bien, suena lindo que te digan eso, pero no solucionan nada. ¿Sí o no? O sea, alguien te puede decir, pero está tranquilo, vas a salir adelante, pero no soluciona nada. Pero la palabra de esta mañana, ¿qué nos dice? Algo muy distinto, algo muy superior. La palabra nos dice qué debemos hacer, escuchen bien, y luego nos dice lo que va a producir y cuál es el efecto. Es lo que tenemos en este versículo. Y de eso se trata este sermón. Dos partes. ¿Qué hacer y el efecto que produce si lo hacemos? Vamos nuevamente al texto. Filipenses 4, versículo 6. Pablo dice, por nada estéis afanosos. Escuchen bien. O ansiosos, o preocupados, que es lo mismo. Si no sean, que dice, conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero aquí viene lo bueno. En toda oración, ¿qué más dice? Y ruego, con acción de gracias. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es la solución para el afán y la ansiedad es la oración. La oración es el remedio para esta sensación de intranquilidad. Eso hace la oración. Hermanos, Dios nos llama a orar constantemente, todos los días. No cuando tenga tiempo, no cuando me acuerde. Todos los días tenemos que orar. ¿Quieres sentirte fortalecido por el Señor? Ora. No importa en la mañana, en la noche o durante el día. Porque cuando oramos, llevamos toda nuestra ansiedad, preocupación o necesidad. Lo llevamos delante de Él. Es lo que dice. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 5:7. El apóstol Pedro lo dice de una manera muy similar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién tiene cuidado de nosotros? Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso, la invitación esta mañana, querida iglesia, es a orar constantemente por todo. Podemos orar por la familia, por nosotros, por las autoridades, por el país, por todo. Porque la oración es poderosa. Jesús también lo dijo en Mateo 26:41. Escuchen lo que dijo Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿No quieres entrar en tentación? Ora, hermano. Ora. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Humanamente no avanzamos a superar. La oración nos libra de la tentación de caer en el afán y la ansiedad. Por eso les dije, la oración es el antídoto para la tentación
y para no angustiarnos. Y este pasaje dice 3 cosas. Escuchen bien. Primero dice oración, luego dice súplica, y tercero dice acción de gracias. Y quiero explicar estas 3 cosas, estas 3 palabras que describen 3 cosas diferentes. La primera dice que es la oración. En el sentido más común, cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios, ¿sí o no? Le pedimos a Dios que nos ayude en nuestras necesidades. Le presentamos a Dios todo aquello que necesitamos, ya sean nuestros problemas, que nos conceda salud, lo que tú quieras, que te provea en el trabajo, que te ayude en tu matrimonio. Todo lo podemos pedir en oración. Pero aquí hay algo interesante que debo decirles. No siempre todo lo que se pide Dios nos concede. Por eso, en nuestras oraciones debemos de decirle que nos dé la fortaleza de su gracia para sostenernos. Debemos decirle, porque habrán cosas que Dios nos da así, inmediatamente, y otras no. Él sabrá por qué lo hace. Que nos dé el poder para estar confiados y gozosos en Él. Es una necesidad, querida iglesia. Debemos de pedirle que nos dé la fortaleza y el poder para estar confiados y gozosos en Él, incluso en medio de la aflicción. Todo eso se lo hace por medio de la oración. La segunda dice ruego o súplica, como lo quieras llamar. Y quiero explicar esta palabra de ruego o súplica, que no es un sinónimo de orar más. Bueno, sí es orar, pero de otra manera, digámoslo así. Porque está hablando de súplica, de suplicar, de clamar, que es una oración mucho más fuerte. Es decirle a Dios, por favor, ayúdame, ten misericordia de mí. Estoy desesperado, te ruego. Eso es súplica, rogarle a Dios. Que si tú quieres doblar rodillas, lo hagas. Que si tú quieres lanzarte al piso, lo hagas. Escuchen lo que hizo Cristo con ser el Hijo de Dios. Vamos a Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 dice, póngale en pantalla. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo tuvo miedo de su muerte. Cristo tuvo temor. Y le rogó al Padre y le suplicó, que dice, con gran clamor y lágrimas. Es una oración. Eso es clamar. No es solamente la oración que uno se pide algo, Señor, ayúdame, Señor, te pido, Señor, dame. Es algo más profundo, es algo más intenso. Debemos de rogarle a Dios, implorar y clamar, Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Hay que clamarle. Por eso hay que dejar la pasividad, la comodidad y a veces incomodarnos y levantar nuestras voces y humillarnos delante de Dios
y pedirle que tenga mucha misericordia porque necesitamos de Él. Porque si no lo hacemos, vendrá la ansiedad y nos vamos a enfermar, nos vamos a deprimir, nos vamos a estresar, porque eso provoca todo esto. La oración de Jesús fue tan intensa que su sudor se volvió como gotas de sangre, dice en el libro de Lucas. La oración de Jesús fue un grito intenso que salió de lo más profundo de su ser. Así oró el mismo Jesús. Otro ejemplo, David, el salmista. Él clamaba a Dios, suplicaba a Dios. ¿Qué dice el Salmo 62:8? Esperad en Él en todo tiempo. ¿En qué debemos esperar? En Él. Todo el tiempo, toda la vida. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Delante de Él podemos decirle todo. Dios es nuestro refugio. Dios, en momentos de angustia y desesperación, Él nos va a escuchar. Por eso debemos ir a Él. Y el salmista es un ejemplo de todo esto. En el Salmo 3:1 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Yo sé que muchas personas están pasando momentos bien difíciles, bien complicados, en su salud, en su economía, en su familia. Pero si ustedes no oran, no claman a Dios, van a caer en la desesperación. No van a tener paz. Por eso la invitación y la exhortación es a que oremos todos los días. En el Salmo 69:1 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. ¿Quién nos puede salvar? Dios. Solo Él. En el Salmo 143:1 dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. El salmista David es el ejemplo de la oración que nos está diciendo en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Es una dramatización de cómo debe verse el cristiano que ora en tiempo de prueba y de dificultad. Escuchen bien. Y la tercera, acción de gracias. Entonces, oramos, suplicamos o rogamos y luego demos gracias. Y alguien diría: ¿en qué sentido debe dar gracias? Bueno, primero quiero explicar, porque a veces hay una equivocación errada de lo que entendemos dar gracias a Dios después de cada oración. Y muchos dicen o piensan, hay que darle gracias a Dios porque todo lo que hemos pedido lo damos por hecho que Él nos va a dar. Igual suena bonito, lindo fuera, ¿no? Que todo lo que pedimos el Señor nos da. Y si no nos da, de excepción en nuestro camino. Algunas oraciones sí nos va a dar Dios, sí nos va a dar el Señor, pero otras no. Él sabrá por qué no lo hace. Porque todo se rige a la voluntad de Él. Si no, no. La confianza se demuestra levantando oración y esperando en Él. Y al final, lo que Él haga, eso es lo mejor. Pero debemos dar gracias, así dice la palabra. Y cuando damos gracias, por lo menos debemos dar gracias por 4 cosas importantísimas. Escuchen bien. Señor, gracias porque nuestras oraciones tú las escuchas. ¿Es verdad o no? Es verdad. ¿Reconocen que Dios escucha nuestras oraciones? Sí. Así lo dice el Salmo 34:15. Dice que Él inclina sus oídos para escucharnos. Señor, gracias por escuchar mi oración.
Gracias por escuchar mi petición. Segundo, debo dar gracias porque incluso en medio de la prueba o de la aflicción, Él estará con nosotros todos los días. Es verdad, el Señor está con nosotros todos los días. Así lo dice en Mateo 28:20, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa de Dios. Señor, gracias por estar conmigo. Tercero, dar gracias porque Él dará la gracia suficiente para sostenernos. Él nos dará el poder para superar todo esto. Segunda de Corintios 12:9, cuando el apóstol Pablo le pedía a Dios que le quitase el aguijón, y Él no le quitó, sino que le dijo: bástate en mi gracia. Eso necesitamos. Señor, dame la gracia para sostener y aprender a enfrentar esta situación. Y cuarto, debemos dar gracias porque sé que esta situación también obrará para bien. Romanos 8:28, ¿qué dice? Que todas las cosas que nos suceden serán para bien a los que amamos. ¿Cuántos aman al Señor? Todas las cosas que nos suceden es para bien. Por eso cuando uno se pide y no se da, igual es para bien, porque algo nos está enseñando el Señor. Ya oramos, ya suplicamos, ya le damos gracias a Dios. ¿Y cuál es el efecto de todo esto? Por eso les dije dos partes. Y la respuesta está en el versículo 7. ¿Qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Este es el efecto final de la oración. Este es el producto de venir a Dios y echar nuestras cargas delante de Él. Y quiero explicaros lo que es la paz de Dios, porque no es cualquier paz que la tenemos. La paz del mundo es distinta a la paz de Dios. La paz del mundo es cuando todo nos va bien, estamos tranquilitos, pero se desvanece como la nieblina. Nos va bien en el trabajo, en los negocios, excelente, estoy contento, estoy alegre, qué chévere. Pero luego vendrán otras cosas, se acabó la paz. La paz de Dios es muy distinta. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. Cuando esto sucede, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando hablamos de la paz de Dios, hace referencia a una clase de paz que hace algo distinto en mi mente y en mi corazón. Porque ya no somos nosotros, es Dios obrando en nosotros. Querida iglesia, esta paz de Dios, la que experimentamos, es una verdad viva, tangible, y es una sensación de bienestar, de seguridad. No es una ilusión, ni tampoco es un escalofrío o es una electricidad que sentimos para decir tengo paz. No es nada de eso. Ni tampoco es un momento de escape de la realidad, no. Esta paz de Dios es una paz real, objetiva, porque es la presencia de Cristo que vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Eso es la paz que sentimos. Es la presencia de Dios real, tangible, que mora y vive en nosotros. Por eso sentimos paz. ¿Por qué estamos aquí? Porque un día creímos en el Evangelio. En Efesios 1:13 dice, habiendo creído el Evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Desde allí, el Espíritu Santo entró en nosotros y vive
en nosotros todos los días. La paz del creyente siempre estará arraigada en una realidad. Una realidad. Y es la paz que Cristo Jesús aseguró en la cruz de Calvario. Por eso es la paz de Dios. Esa enemistad que había antes, cuando Jesús entró en nuestras vidas, ya no existe, porque por medio de Él fuimos reconciliados con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios por Cristo Jesús. Él nos reconcilió en la cruz de Calvario hace más de 2000 años. Quiero que le entiendan esto. Por eso dice, la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Por eso la paz de Dios, antes de ser una experiencia, es un hecho real que ya está en nosotros. Es un hecho consumado, objetivo, real y estable. Escuchen bien. No recuerdo el autor, pero alguien decía estas palabras que me pareció muy buenas, que hablaba sobre la paz. Dice, la paz de Dios es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. ¿Es verdad o no es verdad? Es la sonrisa de Dios reflejada en el alma del creyente. La paz de Dios calma nuestro corazón afligido. Uno puede tener muchas dificultades, pero siempre va a estar la paz de Dios en nosotros, porque es una paz real. Es la que el Espíritu de Dios sigue trayendo cuando oramos delante de Dios. Cuando oramos delante de Dios, siempre va a estar la paz en nosotros, pase lo que pase. Esa mente, ese corazón, que a veces están tan intranquilos, son aquietadas por la paz de Dios. Es la única manera, querida iglesia. El afán y la ansiedad ahora son tocados por una realidad mayor, que es la paz de Dios. Y eso necesitamos nosotros todos los días. Y no se trata de ir a una iglesia y de pronto dice, voy a sentarme adelante para que el pastor venga e imponga las manos sobre mí y sentir paz. No se trata de eso. Cuando dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, hace referencia a esa paz que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, a la reconciliación. Nosotros no la podemos entender, no la podemos explicar solamente con palabras. Pero Dios nos da la paz. Y así nos sostiene siempre. Esa es la realidad, querida iglesia. Por eso debemos orar constantemente, en todo tiempo. Y no solamente cuando nos va mal, sino si nos va bien, igual oramos. Querida iglesia, la salvación que nos ha traído paz con el Creador es una realidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que no puede ser comprendida en su totalidad, pero es real. No puede ser explicada, pero es real. Por eso dice, sobrepasa todo entendimiento. La mente humana no puede entender totalmente, pero sí podemos creer. La paz que recibimos es por gracia. Por gracia de ser salvos. Es la paz. Y todo esto es suficiente para darle gracias a Dios y adorarle a Dios, porque se lo merece. La paz de Dios que Cristo compró en la cruz de Calvario, esa paz objetiva que Él logró en la cruz, el Espíritu Santo viene y trae esa realidad y la derrama en el corazón del creyente.
Por eso podemos experimentar paz en medio de la tormenta. Por eso debemos pedir al Espíritu Santo que traiga la paz de Cristo a nuestros corazones. Siempre debemos pedir eso. Romanos 15:13, escuchen lo que dice. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Todos nosotros debemos tener en la esperanza de creer en Dios, en el que tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti, de mí y de todos. Nunca lo olviden eso. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que estamos viviendo. Él sabe la situación del país. Todo. Y todo se hace porque Él lo permite. Pero debemos pedirle a Dios que nos dé la fortaleza. Y no necesitamos de un consuelito, de que estate tranquilito, que todo pasa. Suena bonito. Necesitamos algo más serio, algo más profundo. Necesitamos la paz de Dios para siempre estar firmes en Cristo Jesús. Porque si no hacemos eso, muchos se van a seccionar y se van a apartar. Si ustedes quieren una forma de pedirle a Dios, una manera, les voy a decir esta. La oración debería ser así. Espíritu de Dios, tú sabes que estoy viviendo un momento de ansiedad. Todo esto me está consumiendo. Me está trayendo intranquilidad, desesperación. Estoy inquieto. Aquieta este corazón. Calma este corazón. Trae a mí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Cristo Jesús aseguró en la cruz del Calvario trae esa realidad a mi corazón. Te lo pido, lléname de paz. Si tú quieres orar así, ora. Por estas cosas, el cristiano se levanta y es el único en su especie que recibe la paz de Dios. El Islam no tiene esto. El judaísmo tampoco. El budismo tampoco. Ellos no tienen paz. Y no tienes que estar haciendo yoga para tener paz. Si lo tienes a Filipenses 4, versículos 6 y 7. Escucha bien. Porque esa paz siempre va a estar en nosotros. Mi mente, en lugar de estar dirigida al problema o la dificultad, la voy a dividir a esta realidad que es Cristo Jesús. Allí voy a llevar todas estas cargas, todos estos pensamientos, todo lo que me está quitando la paz, voy a llevar delante de Él y voy a depositar en sus manos. Entonces Él nos va a ayudar. Allí está el antídoto contra la ansiedad, la depresión y el afán. Así es que, querida iglesia, ora constantemente. Cada mañana. Si tienes problemas de todo esto, humíllate delante de Dios, a los pies de Cristo, y pídele que tenga mucha misericordia para que Él te dé la paz que necesitas. En un momento de prueba, de dificultad, cuando seamos tentados a llenarnos de ansiedad, de afán, ante la realidad, lo único que nos queda y que nos puede ayudar a ser arrastrados es aferrarnos a esta realidad que es en el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros. Debemos aferrarnos a Él siempre. Y esa paz objetiva y real
y sólida es la que el Espíritu Santo trae y derrama en abundancia en nuestros corazones, querida iglesia. Esa es la realidad. Los hijos de Dios, los cristianos, tenemos el privilegio, la bendición de recibir constantemente la paz de Dios en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Y solamente la podemos lograr y alcanzar con la oración de súplica y acción de gracias. Así es que yo les animo, querida iglesia, a orar constantemente, a poner toda su fe y confianza en el Hijo de Dios, el que un día murió por nosotros, porque ahora somos reconciliados con nuestro Padre. Ponte de pie, querida iglesia.